Vamos a explicar el experimento de Thomson, montaje experimental y realización del experimento. Vemos un voltímetro conectado a una fuente de corriente continua en la parte inferior y una fuente de alto voltaje en la parte superior. Además de esa fuente de alto voltaje van a salir dos cables, uno rojo y uno azul, que nos permiten calentar el filamento del que vamos a extraer los electrones. Ahí lo vemos a 6,3 voltios de corriente alterna. Vamos a encender la fuente de alto voltaje y la tenemos fijada en 3 kilovoltios. Vemos como ya se enciende el calentador al mismo tiempo y se produce un chorro de electrones que vamos a observar enseguida. Por ahora el voltímetro lo vamos a dejar en 0 voltios, que sería el voltaje que se establece entre las placas del condensador. Bien, la medida del voltímetro de la fuente es un poquito diferente, nos vamos a fiar del multímetro. Ahí vemos el chorro de electrones con 3 kilovoltios. Este sería el esquema del experimento. Vamos a desviar el chorro de electrones, que aquí en el esquema se ha representado en rojo, entre dos placas D y E, que van a venir activadas por un voltaje externo. Y las placas del colimador y la fuente de alto voltaje que nos va a permitir extraer los electrones. Fijamos esa fuente en 2 kilovoltios, vemos que la intensidad del chorro de electrones se reduce. Bien, eso nos va a permitir calcular la velocidad con la que extraemos los electrones, la energía cinética que les proporcionamos. Y ahora vamos a desviar ese chorro entre las placas del condensador. Vamos aumentando el voltaje entre las dos placas metálicas del condensador, de modo que ese chorro de electrones impacte en el centro entre esas dos placas, para de esa manera poder calcular mediante tiro parabólico cuál es la velocidad inicial de los electrones cuando entran entre las placas. Y podremos compararla con el voltaje acelerador y por lo tanto con el trabajo eléctrico que produce la fuente de alto voltaje. Bien, ahora mismo ya parece que está equilibrado ahí en el centro de las placas y se ha establecido el voltaje entre las placas del condensador en 114 voltios y el voltaje acelerador en 2 kilovoltios, con lo cual vamos a proceder ahora a realizar los cálculos correspondientes. Con el voltaje acelerador, que era de 2 kilovoltios. Sabemos entonces que la variación de energía cinética que experimentarán los electrones será igual al trabajo eléctrico. Entonces tendremos que la variación de energía cinética, un medio de la masa del electrón por la velocidad que alcanzarán los electrones elevado al cuadrado, será igual a la carga del electrón por el voltaje acelerador. Recordamos que el voltaje acelerador es de 2 kilovoltios, con lo cual, usando los valores de masa del electrón 9,10 por 10 elevado a menos 31 y la carga del electrón Q 1,60 por 10 elevado a menos 19, podemos despejar la velocidad del electrón y nos dará 2,65 por 10 elevado a 7 metros segundo. Esa debería ser la velocidad de los electrones. Bien, entonces de esta manera podremos saber qué es lo que sucede con los electrones una vez entran entre las placas del condensador en nuestro experimento de Thomson. Bien, vamos a ver ahora cómo resolver el tiro parabólico que se produce dentro de nuestro experimento de Thomson. Entonces ya sabemos la velocidad de los electrones. Bien, hemos calculado previamente esa velocidad de los electrones, que sería la velocidad con la que entrarían aquí. Entraría entre las placas del condensador. Aquí tendríamos una de las placas del condensador y otra de las placas del condensador, que están separadas por una distancia de 8 milímetros. Bien, entonces vamos a reorganizar los ejes de coordenadas, de modo que nuestro eje X vendrá dirigido en la dirección en la que entran, dirección y sentido en la que entran los electrones, y el eje Y nos permitirá calcular cómo se desvían esos electrones. Este será el eje que estará afectado por el movimiento de aceleración que se produce dentro de este condensador, que va a estar marcado por el valor del voltaje que pongamos entre las placas del condensador, que nuestro ejercicio era de 114 voltios. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que no conocemos este dato de la velocidad de los electrones y vamos a obtenerlo. Bien, lo primero que necesitamos es dónde está ese punto de impacto, ¿vale? Este punto de impacto que tenemos aquí, ¿a qué distancia está del origen? Bien, sabiendo que nuestro cuadrado tiene unas dimensiones de 8 por 8 en centímetros, ¿vale? Entonces sabemos que esta distancia que tenemos aquí es de 8 centímetros y este valor, también el ancho de nuestro cuadrado es de 8 centímetros. Estos dos valores son 8 centímetros.
Vale, vamos aquí, 8 centímetros. Hemos rediseñado el experimento para que el punto de impacto, como se ha visto en el vídeo, sea a los 4 centímetros aproximadamente en la mitad. Entonces, lo primero que calcularemos será cuál es esa distancia en el eje X. Bien, nuestra distancia en el eje X será la raíz cuadrada de este cateto y este cateto de aquí, que serían 4 centímetros al 4 centímetros, vamos a expresarlo en metros, 0,04 cuadrado más 0,04 cuadrado. Bien, ¿cuál es la distancia que tiene que recorrer en el eje Y? Bueno, pues como parten del medio entre las placas y la distancia entre las placas es de 8 milímetros, esos electrones recorrerán esta distancia de aquí, que van a ser 4 milímetros. Vale, borramos esto, no hace falta indicarlo. Bien, pues tendremos distancia en el eje Y, será de 4 milímetros. Lo expresamos en el sistema internacional, 0,004 metros. Bien, entonces ahora solo nos quedará plantear las dos ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para un tiro parabólico. Entonces veremos que tenemos un movimiento que en el eje X se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y es en el que se produce esa aceleración debido a las placas del condensador, que tendremos que calcular la aceleración. Entonces aquí tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál será la aceleración del movimiento rectilíneo acelerado? Bueno, pues tendremos que igualar la fuerza eléctrica que se produce, tendrá que ser igual a la masa por aceleración. Entonces vamos a desarrollarlo y veremos que la fuerza eléctrica se produce sobre los electrones, con lo cual será la carga del electrón por la intensidad del campo eléctrico. Y eso será igual a la masa por aceleración. Con lo cual podríamos deducir de aquí que la aceleración es Q por E, carga por intensidad de campo, partido por la masa del electrón. Esto es la masa del electrón, esto sería carga elemental o carga del electrón. ¿Qué nos falta por saber? Nos falta por averiguar el valor de la intensidad de campo. ¿Cómo la podemos obtener? Bueno, pues relacionando las expresiones de la intensidad de campo y el voltaje, sabemos que la intensidad de campo es la constante de Coulomb, la carga que crea el campo partido por la distancia al cuadrado, ¿vale? A esa carga que crea el campo, y que el voltaje debido a una carga será la constante de Coulomb, la carga que crea ese campo partido por la distancia. Podemos saber que la intensidad de campo va a ser dividido, o si queremos multiplicado por la distancia, va a ser igual a V. Bien, entonces, ¿qué es lo que tendremos que sustituir ahí? La intensidad de campo tendrá que ser igual al voltaje partido por la distancia. Con lo cual, de esto, negro, de esto obtendremos, vamos a seleccionar color, de esto obtendremos que la aceleración será igual a la carga del electrón, la masa del electrón va a estar en el denominador y esa intensidad de campo será el voltaje que hemos puesto entre las placas dividido entre la distancia que tengamos entre las placas. Distancia entre placas del condensador. Bien, entonces con esta expresión ya podremos calcular, ya podemos ir a realizar los cálculos de cuál es la velocidad de los electrones y cuánto tiempo tardan en impactar ahí. Y comprobaremos si se corresponde con la velocidad que hemos calculado previamente. Vamos a hacer esta resolución en una calculadora, podríamos hacerlo todo a mano. Vamos a hacerlo en este caso en una calculadora Texas Inspire, pero podríamos hacerlo en GeoGebra o cualquier otro sistema que nos permita realizar el cálculo de modo fácil. Vamos a definir la distancia en el eje X, entonces definimos distancia, le voy a llamar distancia X, y para definirla la expresamos así, como la raíz cuadrada de 0,04 más al cuadrado, perdón, más 0,04 unidades del sistema internacional al cuadrado. Y la distancia que va a recorrer en el eje Y ya sabíamos que era de la mitad de la separación entre las placas, con lo cual serían 4 milímetros. Bien, por otro lado tendríamos que definir la aceleración que hemos calculado previamente. Y la aceleración sería igual a la carga del electrón, 1,60 por 10 elevado a menos 19 coulombs, dividido entre la masa del electrón, 9,10 elevado a menos 31. ¿Vale? El voltaje acelerador, el voltaje entre las placas, que es de 114 voltios, y la distancia entre las placas, que es de 8 milímetros. Bien, así obtendremos la aceleración. Con lo cual ahora, de manera muy simple, vamos a resolver un sistema de ecuaciones. Podríamos hacerlo por partes, resolver primero una y sustituir en la otra. Vamos a hacerlo
de esta manera, que es un poquito más rápido. Entonces, la velocidad, la distancia que recorre en el eje X, que sería esa distancia en X, va a ser igual a la velocidad en el eje X que hemos calculado previamente en la aceleración, pero queremos comprobar si es correcta, y la distancia que va a recorrer en el eje Y será igual a un medio, 0,5, por la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Con lo cual obtenemos los resultados de esas dos variables, Vx y t, y obtenemos que la velocidad en el eje X es de 3,16 por 10 elevado a 7 metros segundo, que es muy similar a la que hemos obtenido previamente al igualar el trabajo eléctrico a la variación de energía cinética. Cambiamos a continuación el voltaje acelerador, de modo que vamos a aumentar ese voltaje de la fuente de alto voltaje. Bien, vamos a observar los cambios que se producen. Si aumento hasta 2,3 aproximadamente, veis que la intensidad del chorro aumenta y además ya no impacta en el medio entre las dos placas. Entonces vamos a regularlo de modo que aumentemos ese voltaje del acelerador al máximo que nos permite el experimento, que van a ser unos 3 kilovoltios, y después ajustaremos el voltaje entre las placas del condensador. Ahí tenemos el voltaje en 3 kilovoltios, el voltaje acelerador, con lo cual podremos calcular la energía cinética de los electrones. Vemos que se ha pasado bastante del centro de las placas, con lo cual aumentaremos el voltaje entre las placas del condensador para que vuelva a impactar en el centro. Aproximadamente ahí lo tenemos y nos da 162,4 voltios. Vamos a tomar solo 3 cifras significativas. Ahora hemos aumentado la fuente de voltaje de alto voltaje a 3 kilovoltios. Bien, al aumentar esa fuente de voltaje a 3 kilovoltios, lo que hemos conseguido es que este chorro de electrones, que está representado aquí con esta línea azul, ¿vale?, ya no impacta en el medio de las placas, sino que impactan al final de las placas. Con lo cual tendremos que rehacer nuestros cálculos un poquito para saber cuál es la distancia que recorren en el eje X y en el eje Y. Recordad que nuestros ejes de coordenadas van a tener la siguiente estructura. Este será nuestro eje X, bien, y este será nuestro eje Y. Por lo tanto, el tiro parabólico tendremos que hacerlo igual. Este es nuestro eje Y, esto es nuestro eje X. En el eje X tendremos un movimiento rectilíneo uniforme. Para calcular esa velocidad de los electrones la podremos hacer igualando el trabajo eléctrico a la variación de energía cinética, como hemos hecho anteriormente. Bien, por otro lado, en el eje Y tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces la aceleración en este caso sería la carga por la intensidad de campo partido por la masa del electrón, y esa intensidad de campo la podemos obtener en función del voltaje y esta separación entre las placas, con lo cual sería la carga del electrón, el voltaje U o V que se establece entre las placas, la masa del electrón y esa distancia que es de 8 milímetros, ¿vale? Vamos a llamarle D. Por lo tanto, con esas dos consideraciones podemos resolver el ejercicio. Recordad que los valores que hemos tomado han sido para el voltaje acelerador, bien, que nos va a permitir calcular el trabajo eléctrico, U acelerador era de 3 kilovoltios, 3,0 kilovoltios, y el voltaje V le voy a llamar entre placas, vamos a subir un poquito esto, era de 162 voltios. Bien, entonces con esos dos datos podríamos comprobar si primero la velocidad de los electrones es la que se corresponde con la que podríamos obtener con el tiro parabólico. Os lo dejo como ejercicio. Un saludo.